Muy buenas noches, amigos. Nuevamente, como cada sábado en Diálogos del Erizo. Yo soy David Rocabasadre, periodista, y hoy día vamos a conversar sobre un tema polémico, un tema que genera mucha polémica y muchas incomprensiones además, ¿no? Vamos a hablar sobre un libro que se llama La familia en disputa y se está centrado en un tipo de familia al que generalmente mucha gente le niega la categoría de familia y que sin embargo lo son, ¿no? Lo constituyen, en tanto lo constituyen. Este es un libro que trata de defender, de proteger, de argumentar acerca de lo que efectivamente es, ¿no? De las experiencias reales que hay y y de los enemigos que tiene las libertades de las personas para poder vivir como les place y del nulo, nulo riesgo que eso trae para nadie, ¿no? Pero en fin, es un tema que tiene que ver con muchas aristas, con prejuicios, ideologías y qué sé yo. Y para esto estamos aquí con Yesenia, que es Álvaro. una de las, Yesenia Álvarez, que es, pero discúlpame, que es No, una de tranquilo. las coautora de este libro, que es un libro colectivo, escrito entre varias personas, y con quien vamos a conversar un poco sobre este texto, ¿no? Eh, y eh, eh, un gusto de tenerte con nosotros, Yesenia. Un gusto, David. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y a esta conversación. Y como siempre, un saludo a todos tus seguidores y a todos los que nos están oyendo. Sí. ¿Podrías primero hacernos un pequeño resumen acerca de cuál fue la intención de este libro? Sí, esta es la segunda entrega realmente del sello Divergente, que es un sello editorial del Instituto Pro Libertad y que tiene el apoyo de la Fundación Naumann. El primer libro se llamó Libertad, Prejuicio y juntó tres ensayos de diferentes personas que nos identificamos con el liberalismo como una filosofía que defiende la libertad y que nos hemos conocido a lo largo de nuestra vida en la región. Entonces no solo son ensayos peruanos, eran ensayos de personas de Argentina, de Chile, de Venezuela y también de Europa, ¿no? Sobre todo de algunas partes que están bien avanzadas. Eso fue el primer libro y intentaba saldar una deuda que el liberalismo como pensamiento político, como corriente política, tiene con las libertades sexuales, con los derechos LGBTIQ+, y que realmente había muy escaso apoyo y todavía sigue siendo muy escaso el apoyo que hay desde ciertas corrientes digamos, de centro derecha o que se identifican con el liberalismo y que sin embargo hablan de defender la libertad. La segunda entrega, que es La familia en disputa en este tema, lleva 5 ensayos. Somos 5 de los que hemos estado ahí y nace particularmente a partir de todo el debate que se genera en el primer libro y de ver que siempre en el mes del orgullo se celebra el orgullo, las personas salen a celebrarlo y el discurso que lo ataca siempre trata de desinformar o de meter miedo de que todos los que defienden los asuntos LGBTIQ+, quieren la destrucción de la familia, lo cual es una mentira, lo cual no es cierto. Y para eso hicimos este libro, para generar una conversación informada sobre eso. Y ahí discurren diferentes ensayos, el de José Venegas, que es un argentino conocido también, liberal, y que plantea, por ejemplo, cómo el derecho puede ser autoritario
o un derecho de acuerdo a las democracias y estados de derecho modernos que se tiene que adaptar a la realidad de estas familias, por ejemplo. También está el ensayo de Antonella Marti, que revela cómo aparece esta nueva derecha, que más parece una cruzada moral en contra de las libertades individuales y que cómo se organizan estratégicamente para crear un blanco político y hacer de las personas, de las personas, no solo de su causa, ¿no? Un blanco político al que puedan atacar. También está el ensayo de Felipe Schwenberg, que es un profesor chileno, un filósofo, y que él trata de abordar cómo se ha demonizado la ideología de género, cómo se ha creado un constructo de cosas que finalmente no defiende el enfoque de género. Entonces, está luego el ensayo del otro coeditor, que es Diego Atto, que hace un recuento sobre la unión civil, el matrimonio y cómo ha sido la lucha en el país y como un poco una mirada política de esa defensa y lo difícil que es pues conseguir por esa vía cambios. Y luego está mi ensayo que se aborda las familias homoparentales para tratar precisamente de informar que son como cualquier otro tipo de familia, que existen, que el año pasado una organización presentó un informe que reporta cuál es la situación de estas familias y qué reclaman, y que no hay nada que temer. Y sin embargo, por ejemplo, en esa oportunidad, cuando se presentaron ese informe, apareció o un tuit del congresista Montoya señalándola como una minoría malvada que quieren destruir el estado natural o el modelo original de familia, ¿no? Entonces, lo que yo trato de abordar ahí es que estos grupos construyen esa idea y tratan pues de negar derechos a partir de eso y a partir de una deshumanización. Y también comento que lo que existe en Estados Unidos, en otros países de la OCDE, que están mucho más avanzados, a pesar de que hay un retroceso en algunas libertades en algunos países por algunos movimientos de derecha, hubo un avance bastante de estudios y de información, de algo que carecemos acá todavía en el Perú. Hay intentos, hay esfuerzos, pero eso fue bastante generoso en estos países y eso impulsó a cambios legislativos, a las políticas públicas también dentro de los ejecutivos. Y esos estudios, como repito, son abundantes, generosos, son desde el año 70 que se investigan cada vez con mayor precisión a estas familias y entre los resultados se demuestra que no hay diferencias significativas entre los hijos criados por familias de parejas del mismo sexo o por un padre o una madre de la comunidad LGBTIQ+, con las parejas, los hijos criados de parejas de diferente sexo. Las diferencias que pueden encontrar no son significativas y los riesgos que puedan haber son los mismos que pueden haber en cualquier familia. Ya estudios más recientes hablan de que probablemente en algunos estudios, también tampoco no son significativos, algunos estudios incluso los hijos criados por familias homoparentales o de parejas del mismo sexo tienen mejor desempeño, por ejemplo, emocional, tienen mejor desempeño educativo, mejor adaptación social y diferentes cuestiones o variables o estándares que se analizan en la crianza de los hijos, ¿no? Y que eso se debe a veces por varias razones, por ejemplo, que se tratan hijos planificados. Otros estudios señalan que, por ejemplo, se trata porque las familias homoparentales, al ver que hay una discriminación o tienen que enfrentar la aceptación social, tratan de compensar eso con una mayor inversión en la crianza de los hijos y les dan muchas más oportunidades para que puedan, digamos, contrarrestar lo que está afuera. Entonces, eso explicaría por qué en algunos casos tienen mejor desempeño luego en la vida estos hijos de familias homoparentales. Pero en general son algunos estudios, en realidad la abundancia, la mayoría, el concreto, no arroja mayores diferencias, ¿no? Entonces no hay nada que temer
de las familias homoparentales y más bien hay que traer esos estudios acá y eso es lo que hago un poco en mi ensayo, citarlos, mostrar que todo ese desarrollo que hubo para que la gente empiece a conocerlo. Me va a salir un poquito del tema central en primer momento y voy a eh, eh, plantear esta pregunta. Hay también una especie de liberalismo en disputa, ¿no? Porque Sí. vemos a personas como Milei que se abraza con un laje, ¿no? Y vemos lo que ustedes dicen. Entonces, un poquito brevemente, pues, sin salirnos del tema, ¿cómo enfocas esto? Sí, la familia en disputa significa principalmente disputar que hay un solo tipo de familia. Y también, y somos liberales los que lo estamos escribiendo y pareciera que tú lo has precisado también, hay un liberalismo en disputa. Parece que más comienzan a ganar elecciones y empoderados y finalmente ya no tienen nada de liberales, sino son una especie de cruzados contra las libertades individuales, crean esta división de la sociedad de unos contra otros y incluso comienzan a silenciar voces disidentes dentro del mismo liberalismo, ¿no? Voces críticas que comienzan a decirle, hey, lo que tú estás proponiendo no es liberalismo, lo que ustedes están proponiendo no es libertad. Y a veces ni siquiera libertad económica, pero mayormente se concentran en la libertad económica y las demás libertades no les interesan. Entonces, yo creo que sí está pasando ahí algo con el liberalismo y prácticamente se ha unido pues a una derecha que se basa en un nacionalismo mayormente religioso, ¿no? Y que más que todo está en contra de todo lo que tiene que ver derechos de las mujeres o el enfoque de género, está en contra de los derechos de los migrantes, también está en contra de los derechos LGBTIQ+, se han puesto a defender la libertad de ofender, cuando el liberalismo ha sido toda la vida, desde que yo llegué al liberalismo, ha sido respeto, tolerancia de la idea del otro. Entonces, es un poco irracional ver que defienden el derecho a ofender, ¿no? O sea, puede ser también hay, la gente puede matar, pero eso no es una libertad. Entonces, y no, nadie se pone a defender la libertad de matar, ¿no? Ofender existe, finalmente si quien quiere hacerlo lo va a hacer, pero el liberalismo no debería defender eso. Entonces, es una disputa que se está dando. Cuando señalamos esto nos llaman liber progress y lo cierto es que si se trata de llamar liber progress, el liberalismo siempre fue progresista, siempre fue un despertar a cualquier tipo de opresión contra los individuos, siempre estuvo a favor de separar el poder de la religión, de la separación de poderes, de que el individuo, la persona, hombres y mujeres, la persona humana son la parte y su libertad son la parte más importante de cualquier orden político o moral. Y eso Es más, es lo Es que se más, el está... liberalismo solía ser en sus orígenes, antes de la aparición de los socialismos, solía ser la izquierda de la política, ¿no? Era, Exacto. Sí. era la rebelión, ¿no? Contra todo lo que había antes, contra el antiguo Sí. régimen, ¿no? En fin. Y quieren Este, borrar esa parte de la historia, ¿no? Que el liberalismo ha sido reaccionario, ¿no? A eso. Obviamente siempre creyendo en la paz, en el otro, pero siempre ha sido un despertar a ese tipo de opresión, ¿no? Entonces sí, yo considero, de hecho, mi columna mañana, mi columna es en Perú 21, es sobre ese tema también, ¿no? Entonces, un poco que cuando aparecen voces de personas diciendo, oye, por si acaso eso no es liberalismo, y si eso es liberalismo, no están defendiendo la libertad, más bien la están asesinando, eh, las comienzan a atacar, o sea, ni siquiera aceptan la crítica de eso, ¿no? Hay bastante sesgo y pareciera que siempre hubo esa convivencia y que pues fue una farsa y no son verdaderos liberales, ¿no? ahora, el ser liberal en un tema como el que es el que trata el libro, eh, coloca también a quienes defendemos Ujú. los derechos de las personas LGTBQ+, y también obviamente
las relaciones de matrimonio entre personas del mismo sexo, este, pone, sin embargo, nos pone en minoría frente a una mayoría social, ¿no? Lo cual, plantea una pequeña contradicción, ¿no? ¿Cómo procesan eso? Eh, no, no entendí bien la parte en la que quién propone que son una minoría frente a la mayoría. Digamos que hay una mayoría social que es muy conservadora. Ah, ok, ok. Sí, el liberalismo también nunca se ha constituido como que la mayoría tiene que imponerse. De hecho, ni el mismo concepto de democracia y que llegamos a estos tiempos significa eso, significa tomar decisiones en mayoría, pero evolucionó hasta tal punto de con protección de las minorías. Entonces no significa un poder de las mayorías para abusar de las minorías. Entonces siempre que salen estos conservadores, que podrían llamárseles antiderechos, creen que la mayoría, el ser mayoría o el tener cierto tipo de votos o respaldo político para votos, te da el poder para, te permite tener derechos. Y si no, y si perteneces a una minoría, no tienes derechos. Entonces, ese es, digamos, donde fracasan como corriente humanista y liberal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mismo caso que mencionaba cuando salió este reporte, y salió el congresista que podemos identificar aquí en el Perú, el congresista Montoya, él cita en un tuit llamando a los malvados, a las familias, una minoría, y ojo, y pone entre paréntesis minoría. O sea, ellos tienen la creencia que al ser minoría o cualquiera que sea una minoría no tiene valor y por lo tanto no tiene derechos y por lo tanto los puedo atacar, los puedo deshumanizar a través de discursos en que les digo a los otros por qué debemos odiarlos. Entonces, cuando él publica eso, está dirigiendo un discurso de que no le corresponden derechos. Y si además eh, instalan la narrativa de que quienes defendemos esto, quienes defendemos los derechos de las personas LGBTIQ+, si ellos señalan que queremos destruir la familia, entonces van a poner a toda la población en contra. Pero no es así, ¿no? O sea, ¿quién quisiera destruir a la familia? Nadie. O sea, lo que se busca es que haya un reconocimiento y una protección con las mismas oportunidades, bajo la misma ley como lo tienen las demás familias. Y eso es lo que se disputa en el concepto de familia. Cualquiera que se llame profamilia debería estar a favor de de proteger a todas las familias. ¿Cierto, no? Es decir, la exclusión no es parte del liberalismo, obviamente, ¿no? Sí. El, y sin embargo se excluye. Eh, el, las, yo creo que también hay un debate entre la razón y la irracionalidad que se escuda en la religión, ¿verdad? Hay una construcción basada en la religión, basada en la absoluta irracionalidad y que es la que sirve de escudo para satanizar, para Ujú, llamar malignos a aquellos que viven en una situación distinta a la que eh, manda el precepto religioso, ¿verdad? Este, confrontar confrontar al, a a la superstición religiosa, implica también un riesgo de marginación, este, que, que es que hace, digamos, digamos que la razón es la razón es muy difícil que pueda sobrevivir ante esto, ¿verdad? O sea, es muy complicado, ¿no? ujú, En el libro yo veía y planteaban dos caminos, ¿no? Uno que era que era más fácil aprobar leyes como en sociedades que ya habían avanzado en la aceptación de las cosas, y otro en el cual las mismas leyes iban a hacer cambiar las formas de pensar, ¿no? Esto implica un proyecto político que incluya, ¿no?
que incluya esta propuesta, pero que es un proyecto político que no puede tampoco mostrarse abiertamente porque va a generar rechazo, lo cual crea una contradicción enorme a la hora de trabajar políticamente este tema. Sí, es verdad. Yo señalo ahí porque esto que acabo de mencionar era como una intuición que la teníamos hace años y siempre mencionas, y justo es parte de uno de los mitos que los antiderechos siempre repiten, diciendo, no puedes imponer, ¿no? Claro. Como si el tema de derechos se impusiera, la sociedad tiene que cambiar y como todavía no ha cambiado, no puedes ponerlo en la legislación. Pero en temas de derecho eso no puede pasar, ¿no? Y además era de forma intuitiva si sabías si te iba a ayudar o no, pero ya pasaron bastantes años en que varios países han implementado cambios. Y la OCDE, que justo va a sacar esta semana o la próxima un nuevo reporte, sacó en estos años, el 2021 creo, sacó un reporte que se llama Over the Rainbow, en que analiza los países que implementaron cambios y que tiene información que demuestra que los cambios son en doble vía. O sea, si tú no tienes que esperar a que la sociedad cambie para recién implementar cambios legislativos. Entonces, puedes poner pequeños, graduales o cambios legislativos que ayudan a cambiar la aceptación social por ejemplo, la homosexualidad o de los matrimonios o de las familias o de las personas transgénero, por ejemplo. Y también pasa al revés. Cuando cambia la sociedad, vas por más cambios legislativos. Entonces, es un camino de doble vía y que rompe este mito que dice que tienes que esperar para que la sociedad pueda aceptar esos cambios. ¿Por qué es importante esto? Porque si de verdad las personas son humanistas y creen en que todos tenemos los mismos derechos, entonces cuando el Estado hace un cambio para reconocer a esta familia, esa familia no tiene que estar en el hospital, en el colegio, no sé, en un trámite del Estado, estar diciendo si son mis hijos, somos una misma familia. ¿Por qué? Porque el Estado comienza a reconocerlo y al reconocerla, la sociedad también comienza a reconocerla. Entonces, se va avanzando gradualmente en eso. Y eso es lo que demuestra ese estudio, que ese tipo de reconocimiento sí ayuda a la aceptación social, porque si comienzas a reconocerlos a través de cambios legislativos, la sociedad comienza a entender y a ver que estas familias tienen ese reconocimiento. Es algo bastante difícil para el Perú, que es uno de los países que se ha estancado en eso, a pesar de que tenemos una marcha del orgullo grande, que las personas en junio, las empresas en junio se pronuncian, pero a nivel legislativo, político, no se puede hacer. Y sí hay el riesgo, como lo mencionabas, de que pueda ser abierto porque va a generar rechazo. De hecho, es un poco antiguo. Hay un estudio o en un libro parecido que se hizo o sea, parecido en el sentido que tiene ensayo del Jurado Nacional de Elecciones, en que el rechazo para que las personas LGBTIQ+ no participen en política es del 56%, o sea, 56, más del 50% cree que no deben participar en política. Entonces, con mucha más razón la gente siempre, no sé si has escuchado, dice por si acaso, yo soy, pero no solo veo este tema, ¿no? Entonces, se cuidan bastante precisamente para no ser blanco político o para no tener votos en contra. Yo ahí, lo que yo veo como país, es algo de lo que revisando un poco literatura, entendiendo cómo se dieron los cambios para ver qué se puede replicar, porque yo tuve un fellowship en la National Endowment for Democracy en Estados Unidos y mi tema era averiguar cómo se lograron estos cambios. Entrevisté muchas organizaciones, alguna bibliografía antigua, algunos libros también de esos años, pero siempre volvemos a lo que es más conocido también como Harvey Milk. Y Harvey Milk sostenía y creía bastante primero en el diálogo, en la conversación. Entonces creo que ahí hay una crítica para el activismo, porque ese es el activismo parte de ciertas cuestiones como si ya todo el mundo lo entendiera. Entonces yo creo, él dice, hay que contar todo desde el comienzo para que la gente lo entienda. Y por eso nosotros creemos mucho en dejar huella con las publicaciones y en el conversar. Porque hay que diferenciar varios tipos de homofobia, ¿no? La homofobia organizada, como estos grupos antiderechos, la homofobia del Estado, que es la homofobia institucional, y la homofobia que surge, pues,
de repetir, o de la presión religiosa que mencionabas, la homofobia interiorizada por el mismo miedo que te niegas y muchas veces te han dicho, te han hablado desde pequeño, ¿no? Yo en el primer libro menciono ahí a una comediante que es reconocida, ¿no? Dice cuando ya ella se dio cuenta y era bastante homofóbica, ¿no? Entonces, lo que Harvey Milk planteaba en eso era que tenías que conversar con las personas y entender que la homofobia no es la misma, ¿no? Y pasar por como hemos sido deshumanizados por siglos, por años, por décadas, en la realidad que lo quieras, donde nos quieras ubicar, tiene que haber un proceso de rehumanización, tiene que haber un proceso en el que mostrar que son personas de carne y hueso, algo que hace bastante esta derecha antiderechos es el canibalismo simbólico, ¿no? El señalar al otro como diferente, el deshumanizarlo y de esa manera generas que las personas, mayorías los odien y que no estén ni a favor de sus derechos y además generas que además estén en contra. Entonces, eso es lo que sostenía Harvey Milk y muchas organizaciones emprendieron ese que se le llama el tocar corazones, ¿no? Empezar a conversar y hablar. Y bueno, son muy grandes comparados con lo que hay en el Perú. Estas organizaciones en Estados Unidos se realizan un trabajo porque también se empezó a organizar un poco más la cooperación entre estas personas que estaban de acuerdo con avanzar. Y otro punto importante que decía Harvey Milk con respecto a lo político, es decía que está bien, son nuestros amigos, pero si no son de la comunidad, es difícil que voten a favor de tus derechos o que le interesen los temas. Por eso él motivaba a las personas que son de la comunidad a poner su papel, a entrar a espacios políticos, a entrar a espacios no como un solo proyecto, sino teniendo en mente siempre eh, entrar en diferentes partes del espectro político para ayudar a ese cambio. Y creo que de alguna manera Estados Unidos hoy refleja un poco de esa visión que tenía de muchas personas LGBTQ más participando en diferentes espacios y pese al retroceso que enfrenta por algunos políticos en algunos estados, sigue siendo baluarte de esa visión compartida un poco de Harvey Milk, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú, no igual, pero tiene que pasar por un proceso parecido a eso, mezclado con lo que pasó en Chile, ¿no? Que en Ujú. Chile, no sé si tú te acuerdas, si retrocedemos antes de todos los cambios de Chile, compartíamos el mismo conservadurismo, se pensaba que Chile iba a estar igual que Perú, que no iba a avanzar, una sociedad muy conservadora, pero y Chile empezó a avanzar, ¿no? Y de pronto tiene ya cambios a favor de las parejas del mismo sexo, a favor de las personas trans. Entonces, y nosotros nos quedamos atrás. Y yo también entrevisté a varias personas en Chile y algunos reconocían en que Chile fue perdiendo el tema esto de la religión, o sea, de entender que la religión pueda determinar en derechos, ¿no? E incluso creo que cuando fue el Papa no había muchísima gente como acá que podría, ¿no? Entonces allá no hubo muchísima gente, no tuvo la acogida, es producto de una sociedad que fue separando poder de religión y también decía que el espectro, con estos derechos eran entendidos por todo el espectro político, derecha, izquierda, centro, estaban a favor. No, la derecha, antiderechos allá no tenían lugar, ¿no? Entonces, por eso fue bien significativo que la derecha también apoye, porque entendían que era un tema de derechos humanos. Y cuando yo les preguntaba, pero ¿y la derecha y la izquierda? Tanto las organizaciones que desde acá podamos identificar como izquierda como de derecha, no me entendían bien la pregunta porque para ellos es un tema de derechos humanos y no entra en el tema de que lo tenemos aquí dividido entre derecha e izquierda, ¿no? Entonces, eso pasó en su sociedad, por supuesto tuvo muchísimos
activistas en los diferentes espectros de política y que conversaban. Otra cosa que me dijeron es que profesionalizaron bastante el activismo en todos, o sea, no solo trabajaron ahí unos cuantos, ¿no? Entonces, siempre estaban profesionalizar el activismo, significa estar siempre conversando con congresistas, conversando con la sociedad, siguiendo procesos de cambio. Y eso es un poco lo que yo he podido, como analizar qué ha pasado en otras sociedades, entrevistando a los activistas, a las organizaciones. Entonces, eso me hace pensar que estamos un poco lejos de lograr cambios, pero siempre hay que tener esperanza y siempre hay que seguir conversando y seguir pensando en que creo que la realidad de las personas LGBTIQ+ va a cambiar, sí, con Marcha del Orgullo ayuda, pero también creo que va a cambiar si más personas estamos conversando, si más personas participan en política, no unas poquitas, sino bastante, y si más personas del diferente espectro político se juntan para hablar y tratarlo como un tema de derechos humanos y como una bandera que todos deben avanzar, ¿no? Que todos deben levantar. Hablaba de Montoya, también mencionas del otro congresista que no quiero mencionar, que me cae muy bien, y ambos, suelen, suelen ser muy agresivos con respecto a esos puntos, ¿no? Eh, Esto, digamos, uno de los textos habla sobre la relación entre eh, los fascismos, por decirlo de una manera fácil, porque en realidad, digamos, lo que llamamos la palabra fascismo es una palabra en disputa para Sí, discutir si corresponde realmente a lo que es, pero hablamos de este pensamiento de ultraderecha que se manifiesta de diversas formas, pero que es histórico, claro, ¿no? Este, Hay esta marginación también es una forma de control social, es una manera de eh, poder, digamos, tener sectores a los cuales acusar y culpabilizar de diversas situaciones, de la decadencia moral, en fin, de todas las cosas a las cuales se les achaca los problemas que vivimos. Y de vez en cuando salen algunos escándalos que sirven para ejemplificar este tipo de argumentos, ¿no? Que son obviamente sacados de contexto o son sí, aislados, pero que se escandalizan, sirven para esto, ¿no? Este, Ese tipo de estrategia y de control social es un enemigo delante del cual hay que armar un frente común, contra el cual hay que enfrentarse, ¿no? Es un tema sí, 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 profundamente político y no solamente y no solamente de derechos individuales, sino que marca toda una agenda política frente a un enemigo que está muy claro, ¿no? Y que se ha empoderado en los últimos tiempos, ¿no? Y sin sí, embargo, que tiene un u otro personaje que es LGTBQ siendo parte del mismo aspecto, ¿no? claro. Sí, yo creo que, bueno, ellos tienen, antes quizá, si me hubieras preguntado un tiempo atrás, esto también no era muy claro, ¿no? Costaba identificar que tenían ahí una estrategia, ¿no? Pero ahora es clarísimo, hay un control de la moral, ese es su objetivo, y salen con tonos agresivos a señalar que todo lo que no les gusta es decadencia y todo lo que no les gusta que es decadencia significó avances, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos de las personas homosexuales, los derechos de los migrantes, todo eso que ellos no les gusta, lo tratan con agresión y como decadencia, ¿no? Y que al final es el orden en el que ellos creen, por lo tanto, su cruzada es una cruzada moral a través de la política. Ellos acusan, hablan del lobby LGBTIQ+, pero son los primeros en organizarse en este lobby, ¿no? O sea, el lobby para ellos sí lo quieren, pero no lo quieren para los demás. Son los primeros que canalizan, digamos, estas estrategias que casos marginales o casos muy aislados, dirigirlos contra la población, ¿no? O sea, en el Perú el, es, el, hay, digamos, es un flagelo la violación sexual contra menores,
sobre todo es aproximadamente el 70% de lo que reporta el ministerio, ¿no? Con sus cifras. Y la mayoría de las cifras revela que el 67 o más del 70% está dentro del hogar, ¿no? Y cometido por hombres o por alguien conocido, por alguien de la familia, pero sale una persona que comete un delito y que es de la comunidad y que es, por supuesto, criticable, merece todo el peso de la ley y ellos lo extrapolan como si fuera toda la comunidad. Y lo de la comunidad, las personas LGTBIQ+, no hacemos eso. Cuando sale un caso de violación, no decimos, miren, ahí está el heterosexual, ¿no? Porque sabemos que es una realidad y que no se puede, a partir de la orientación sexual, hacer ese tipo de generalización. Pero ellos lo usan muy bien. Además, por una cuestión lógica, por porcentajes, siempre la mayoría de casos van a ser de personas heterosexuales, pero ellos callan en todos los casos y solo cuando encuentran un caso lo acusan, lo señalan, pero en virtud de su orientación sexual, no en virtud de que es un delincuente, ¿no? O es una persona que ha cometido un delito. Y eso hay que decirlo. Independientemente de la orientación sexual, cualquier persona puede cometer un delito y si lo comete el delito, merece la sanción social y merece la sanción de la ley. Pero esto ellos lo manipulan muy bien y por supuesto la gente se deja llevar increíblemente todavía, sobre todo si están asociados a líderes religiosos o a movimientos religiosos con mayor razón y si además estos movimientos religiosos están vinculados a movimientos políticos y además lo que yo a veces veo como lamentable es que una vez que ganan elecciones, lo hacen incluso con recursos que le pertenecen a todos los peruanos. O sea, la maquinaria que tienen ellos frente a posiciones que vienen de la sociedad civil como la nuestra, es pagada incluso con los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es una situación en la cual, pues, como lo ha señalado, creo yo que debería haber, pues, un frente común de todas las personas que nos identificamos con defender estas libertades, el poder contrarrestarlos. Y por eso creemos muchísimo en, como te comentaba, en publicar, en dialogar, en hablar con la gente, en no quedarse callado, porque otra de las cuestiones que ellos desean es que nos quedemos callados, porque además caen en redes sociales, al menos caen en jauría, caen en masa y tienen recursos para eso. Entonces, va a ser una lucha larga, digamos, por los derechos LGBTQ+, va a ser una lucha larga para el reconocimiento de las familias, pero no hay que perder las esperanzas. También hay mucha gente que identifica esto que has mencionado, este nivel agresivo, esta forma de andar señalando a los demás a partir de casos específicos y de no preocuparse en realidad de los demás casos cuando se espera que se haga. Entonces, yo confío, lo último que hay que perder la esperanza, creo, y el discurso de Harvey Milk se llama el discurso de la esperanza, en el que él comienza. Tenemos que tener un poco de esperanza con todo esto si queremos lograr cambios también, ¿no? Está claro que es un tema que abarca desde el despertar de la sexualidad hasta la adultez y que todo ese proceso es el que hay que seguir y reconocerlo, ¿no? Claro, y que es Yo creo una que por ahí, conducta humana, ¿no? Como cualquier otra, ¿no? claro, así es. Mi gracias, Yesenia, por la entrevista. Ha sido muy útil y muy importante. Ah, Y creo que es un tema muchísimas. difícil, un tema complicado, que tiene muchas aristas, que son a veces no poco comprendidas, pero que son muy importantes, ¿no? Este, agregaría que hay sectores liberales en Europa, por ejemplo, que han dejado caer estas banderas que han sido recogidas por la socialdemocracia, que se han vuelto más liberales que los exliberales, ¿no? Esas cosas Sí, que ocurren en la política también, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. eso está pasando también. Bueno, mil gracias. Cualquier... A ti, David, muchísimas gracias por conversar. Sí, y sí, y siempre hay que ir
Yo digo desenredar la madeja e ir hacia atrás y contar y hablar que estas personas existen, existimos y que, digamos, tenemos los mismos derechos que todos los demás peruanos.